¿Se puede despedir a los malos clientes? Definitivamente sí, y en ocasiones recomiendo que lo hagas cuanto antes. Bienvenidos, soy Emilio Pineda. Hoy vamos a hablar de despedir a los malos clientes y qué implica todo esto. ¿Me acompañas? Pues muchas gracias por acompañarme. Si has visto el anterior video te das cuenta que estoy aquí en Tijuana. Aproveché un momento antes de irme a dar clase para platicar contigo sobre un elemento que es fundamental. Hace poco me preguntaban mucho sobre esto, lo he tratado en ocasiones anteriores y lo manejo mucho en las conferencias. ¿Se debe despedir a los malos clientes? Definitivamente sí. Algunos de nosotros que nos dedicamos a trabajar de manera independiente probablemente no estamos acostumbrados a escuchar esto. ¿Cómo se despide a un mal cliente? Podemos pensar que se despide a un mal empleado. Pero sí, también tu negocio merece tener a los mejores clientes y tener a las mejores personas que tengan tus servicios y que te valoren y que te paguen lo que debe de ser. Cuando un cliente es malo, hay que despedirlo porque tarde que temprano van a afectar tu negocio, van a afectar tu capital y van a afectar todo lo que tú haces, tu trabajo, tu prestigio, muchas cosas. Ya se los había platicado en otra ocasión que conversaba con ustedes sobre el asunto de que hay clientes que de pronto maldices el haberles dicho que sí, o maldices el momento en el que ellos te dijeron, adelante, hagamos el proyecto. ¿Por qué? Porque le lloraron mucho al dinero, porque se hicieron mucho del rogar, porque te pidieron de favorcito muchas cosas, y ese es el problema realmente, que esos clientes te van a sacar un verdadero dolor de cabeza. Voy a ser muy breve. ¿Qué tipo de malos clientes tienes que despedir y no volver a trabajar para ellos? Número uno, los clientes que quieren gratis o te quieren pagar muy poquito. Estos clientes lamentablemente cuando te piden gratis o te quieren pagar muy poco, normalmente te van a exigir como si te estuvieran pagando lo que realmente les cobrarías. Esto es inevitable. Todos te dicen, mira, no me hagas algo muy complicado, hazme algo sencillito. No creas que quiero algo muy profesional, muy complejo. Y te van a decir ese tipo de cosas para que tú digas, bueno, pues está bien. Te voy a cobrar un poco menos porque somos amigos, porque nos conocemos, en fin, no te preocupes, lo vamos a hacer. Cuando ya estás haciendo el trabajo, te van a pedir las cosas tal y cual las estarías haciendo si hubieras cobrado desde un principio la cantidad que merecías. Esto es impresionante y en muchas ocasiones hay clientes que te piden gratis. Con ellos no trabajes. En mi caso, fíjense, y les tengo que decir abiertamente cómo son las cosas. He tenido políticos de renombre, no políticos medianos ni chiquitos, políticos de nombre grande, no les puedo decir cuáles, pero que se han acercado a mí, me han pedido campañas, me han pedido cosas y luego me dicen, ok, ya les armé todo el paquete y me dicen, nada más que Emilio, un favorzote, échanos la mano porque no tenemos presupuesto. ¿Ya han visto las noticias? ¿Ya han visto cuánto se llevan estos políticos? ¿Han visto este tipo de personajitos que los agarran con miles de millones de pesos después en fraudes a sus gobiernos? Bueno, pues de pronto ellos y su especie normalmente te piden gratis. Nunca trabajes gratis para alguien a menos que lo merezca. Miren, yo sí he hecho trabajos gratis, pero lo he hecho como apoyo a ciertas comunidades que sé que no tienen recursos. Me ha tocado trabajar para comunidades afuera de la Ciudad de México, por ejemplo, o sectores de gente que me lo ha pedido, que no tienen recursos. A estas personas con mucho gusto voy, les doy una asesoría, les imparto una plática y no les cobro. ¿Por qué? Porque son personas que realmente lo necesitan, lo van a valorar, van a tomar estas herramientas, les van a servir y evidentemente no tienen recursos. Cuando una persona que sabes que tiene recursos te pide gratis, por favor, no trabajes para él. No te está valorando y está manipulando lo que tú haces. Tu familia, tú mismo, tu entorno, tu vida, depende de lo que tú ingresas a tu bolsillo. Así que vale la pena que valoren lo que tú haces. Número 2 de clientes, de malos clientes que debes despedir. Aquel que te trata mal.
Hay clientes que a lo mejor sí te aceptan lo que tú les estás cobrando, y en el momento en que empiezas a trabajar con ellos son altaneros, te tratan mal, son humillantes, se ponen, como decimos en México, se ponen sus moños, son muy sangrones, tratan de humillarte, tratan de recordarte todo el tiempo que ellos son los que mandan porque te están pagando. Un cliente que te trata mal no te va a valorar, te va a sacar un dolor de cabeza y después vas a querer dejar de trabajar para él. Y al final no te va a dar una buena reputación. Entonces, un cliente que te trata mal no es un cliente con el que valga la pena trabajar con él. Así que no trabajes con clientes que te tratan mal. Cliente número 3 con el que no debes trabajar. Con el cliente que te exige más de lo que te paga. Vamos a suponer que tu cliente ya te aceptó tu presupuesto, le diste tú las características del servicio o producto que le vas a entregar, y ya sobre la marcha empieza a pedirte cosas adicionales. A veces uno por buena persona acepta y dice, bueno, ok, te voy a incluir esto, te voy a hacer esto otro, pero de pronto el cliente empieza a acostumbrarse a que le des más de lo que él pagó. Y ese es un problema, porque muchas veces vale la pena que tú le des a tu cliente un poquito más de lo que está esperando. Pero esa es una decisión tuya y forma parte de tu política de calidad de servicio al cliente. Pero si el cliente cree que porque está pagando debes incluirle más cosas porque es tu obligación, entonces ahí estamos malentendiendo lo que tú haces y tu cliente te está malentendiendo y no te está valorando. Es muy importante entonces que pongas un límite y que le aclares que eso no venía incluido en el presupuesto que le habías dado en un principio, que esto no estaba incluido en lo que le estás cobrando y que si lo quiere tendrá que pagar adicional. Bueno, si este cliente es de esa manera, termina el trabajo y ponle la lista de los que ya no deben estar formando parte de tu base de clientes. Cliente número 4 con el que no debes trabajar. El cliente que no te está pagando a tiempo. Ese es un verdadero dolor de cabeza y ya no puedes hacer nada. Cuando ya estás trabajando con tu cliente y el cliente te dice te pago para el miércoles o te pago el viernes y se empieza a atrasar y se empieza a atrasar, ese cliente ya no debe estar en tu lista, ni modo. Tienes que esperar a que te pague, tienes que cumplir con el proyecto o en un momento dado terminar la relación, tú puedes valorar eso, pero sí es muy importante que una vez que hayas concluido el servicio con este cliente, lo taches de tu lista, porque este cliente que no te paga a tiempo no es porque haya tenido dificultades ahorita, él sabe que siempre tiene dificultades y te promete que te va a pagar en cierto plazo. No trabajes con él más adelante. Estos clientes siempre van a estar atrasándose en sus pagos y van a esperar en algún momento a que tú des un descuento, te rindas o digas, bueno, pues ya con que me des esto ya me doy por bien servido. Esos clientes no te están valorando. En fin, no quiero alargar la lista de clientes con los que no debes trabajar, pero sí vale la pena entonces que vayas entendiendo que a un cliente también se le puede despedir. Creo que esto se engloba simple y sencillamente en un asunto en el cual no te están valorando y no están valorando tu producto o tu servicio. Si estás ante este tipo de clientes, obsérvalos bien y velos tachando de la lista. De verdad, a veces los aceptas porque crees que con esto te va a entrar un dinero que a veces a todos nos hace falta que entre ese dinero. Pero si realmente están comportándose mal contigo, al rato vas a estar enojado, vas a estar cansado porque le diste un servicio y de todas maneras el dinero no llegó como merecías que tendría que haber llegado. Así que, al igual que a un mal empleado en una empresa, vale la pena que tú despidas a un mal cliente porque va a dañar tu negocio. Oigan, yo quiero agradecer muchísimo sus comentarios, de verdad los leo, trato de contestarlos todos. Me da mucho gusto que me estén siguiendo en redes sociales, ya saben que aquí pongo las redes sociales todo el tiempo. Si no has visto el video completo del viaje a Tijuana, te lo voy a poner aquí, ¿verdad? Aquí es donde sale. Entonces, por favor, sigan este canal, denle like, esto nos ayuda mucho a que fomentemos el canal y que vaya creciendo. Gracias a todos nuestros nuevos suscriptores, espero estarles entregando contenidos de calidad y sobre todo me interesa mucho que comenten
déjenme sus comentarios. ¿Se identifican ustedes con lo que hablamos el día de hoy? Bueno, pues platíquenme su caso y con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Un saludo a todos que nos ven desde México, la República Mexicana, y aquellos que nos ven desde otros países. Un gran saludo, muy agradecido de que estén conmigo, y desde luego siempre, como siempre les pido, suscríbanse al canal para que se enteren de nuestros próximos capítulos. Yo soy Emilio Pineda, pásenla bien, nos vemos en el siguiente video, hasta pronto.